Hoy continuamos, hermanos, con la lección número 10. La verdadera fe conoce la sabiduría de lo alto. Espero que usted haya leído Santiago capítulo 3, versículo del 13 hasta el versículo 18. Pero bueno, vamos a leerlo con la ayuda del Señor y vamos a entender en esta hora todo lo que Santiago nos pueda enseñar acerca de estos versículos. Dice ahí Santiago 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, como les he dicho en clases pasadas, hermano, por favor, hermana, abra su Biblia en Santiago capítulo 3 y si usted es de los que toma nota o coloca referencias al frente de su Biblia, haría muy bien para que pueda usted entonces entender plenamente, para que podamos entender plenamente cada uno de estos versículos donde Santiago nos está hablando acerca de que la verdadera fe conoce la sabiduría de lo alto. Ahora, pensemos por un momento en la cantidad de conocimiento que hasta el día de hoy se ha tenido por mano del hombre. El conocimiento humano. Se ha estimado, hermanos, que el 90% de todos los científicos que han existido están vivos hoy y que el campo del conocimiento se duplica cada 10 años. El rápido ritmo de la expansión del conocimiento a través de todos estos años es evidente si usted por un momento se detiene a pensar en los avances que ha visto durante su vida. Yo recuerdo, hermanos, cuando estaba en el colegio, que aún los computadores nosotros no teníamos el acceso a ellos. Yo recuerdo que por allá en el año 93 llegaron aquí a Manizales los primeros computadores y eran lentos y eran grandes, pero de esa época acá, usted y yo hemos visto cómo la ciencia, cómo la tecnología ha dado pasos gigantescos. Y hasta el día de hoy que ya nosotros podemos manipular un computador, un celular, ya todo mundo está conectado y la tecnología es algo increíble. Ha sido un rápido crecimiento en el conocimiento. De hecho, algunos científicos actualmente se están esforzando por mejorar las formas de almacenar el conocimiento y todo lo que se ha investigado con el propósito de guardarlo, de acumularlo. El problema, hermanos, es que la acumulación de conocimiento ha llevado al hombre a creer que es bastante sabio. Pero este sentimiento de sabiduría vuelve al hombre arrogante y orgulloso, altivo, y ha desplazado a Dios. Ahora, de este sentimiento de sabiduría han surgido, hermanos, una carrera armamentista, nuclear, internacional, está la investigación espacial,
Y toda esta sabiduría, todo este sentimiento de sabiduría ha generado celos profesionales, conflictos y el descontento personal en todas áreas, en todas partes también. Y hemos sido inducidos a servirle al mundo creado antes que al creador, lo cual parece ser el fin inevitable del hombre que proclama y le sirve a su propio conocimiento. Y hoy en día, hermanos, se ha colocado en un pedestal la rama de la ciencia en todo sentido, en el sentido de la medicina, de los alcances tecnológicos de la naturaleza, en la exploración espacial. Todo eso se ha colocado por allá en un pedestal y hemos desplazado, o el hombre hoy en día ha desplazado a Dios, porque creen que el Dios es la ciencia. Es más, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 lo expresó de la siguiente manera, versículo 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hecho es que conocimiento y sabiduría no son del todo lo mismo, no es la misma cosa. Conocimiento, ¿qué es? Es la acumulación de hechos, mientras que la sabiduría es la capacidad de utilizar el conocimiento que tenemos y llevarlo al terreno de la práctica. Es aplicar es lo que sabemos. Al parecer, uno de los principales problemas que tenemos en el mundo de hoy es que el conocimiento que tenemos ha superado la sabiduría. Y espero que este punto le quede claro, hermano, y vuelvo y se lo repito. El conocimiento y la sabiduría no es lo mismo. El conocimiento es la acumulación de unos hechos y también de unas experiencias y de una ciencia, pero la sabiduría es la capacidad, vuelvo y repito, de utilizar ese conocimiento que nosotros tenemos. Bueno, ahora, ¿de qué otra forma podemos nosotros explicar los abusos de la información? Por ejemplo, las armas, el avance tecnológico en las armas, que ya hoy en día se habla de bombas nucleares, y toda esta tecnología no ha creado sino, o no ha producido, hermanos, sino un dolor de cabeza para toda la humanidad. Pero también, a pesar de que estos hombres, que son unos grandes pensadores, unos grandes científicos, nos hemos reído con su problema personal. Vemos, por ejemplo, al genio científico que no fue capaz de manejar su propia vida. Vemos hombres muy sabios, muy inteligentes, pero han destruido sus vidas con vicios, con costumbres y con una mala vida. Son sabios para una cosa, muy inteligentes, pero para otras cosas que tienen que ver con asuntos de la vida, son unos, como Pablo decía, unos completos ignorantes, necios. Entonces, Santiago ahora nos enfrenta con una nueva idea. Y no solamente hay una diferencia entre la sabiduría y el conocimiento, sino que hay dos tipos de sabiduría. Santiago en el capítulo 3 nos habla de la sabiduría de lo alto, o sea, pues la sabiduría de la fe, y la sabiduría de abajo, que es terrenal. Dice también que es diabólica. En el presente texto de Santiago, capítulo 3, versículo del 13 al 18, este varón inspirado presenta un contraste entre estas dos sabidurías, la sabiduría de lo alto y la sabiduría de abajo. Entonces, al igual que Santiago, otros autores inspirados han utilizado contrastes, como por ejemplo, el Salmo 1, hay un contraste entre la vida piadosa y la vida impía.
El apóstol Pablo también allá en Gálatas capítulo 5 hizo un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. De igual manera, Jesús hizo un contraste entre la puerta ancha y una puerta estrecha, allá en Mateo capítulo 7. Y en este mismo capítulo 7 de Mateo, Jesús contrastó una casa construida sobre la arena y una casa construida sobre la roca. Obviamente, hermanos, es fácil entenderlo, que todos estos contrastes que hemos visto así a vuelo de pájaro, el de Pablo, el de nuestro Señor Jesucristo, el Salmo, todos estos contrastes se refieren a ambos rumbos de la vida, los dos caminos de la vida. Entonces, sin embargo, Santiago nos está hablando a los cristianos acerca de el rumbo correcto que ellos han escogido. Santiago nos está invitando a que entendamos la vida que nosotros hemos escogido, y es la sabiduría que viene de lo alto. Hemos elegido el rumbo correcto, pero estos que han escogido, o sea, pues nosotros que hemos escogido el rumbo correcto, a veces manifestamos la sabiduría equivocada en la vida. Y esto es una gran contradicción. Decimos ser cristianos, decimos que hemos elegido la sabiduría de lo alto, pero con nuestra vida, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos, manifestamos que estamos viviendo o aplicando la sabiduría equivocada, la sabiduría del mundo. Y esto, hermanos, es algo que Santiago quiere corregir y nos está exhortando, hermanos, a que nosotros debamos más bien, si hemos escogido el camino correcto, entonces debemos manifestar en nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra forma de comportarnos, la sabiduría de lo alto. Bueno, vamos entonces, hermanos, a empezar a analizar el versículo 13 de Santiago, capítulo 3, y la pregunta que hace Santiago, esa pregunta inicial, es la siguiente, ahí en el versículo 13, la primera parte. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, es una pregunta que todos podemos responder, no es difícil. ¿Quién es sabio y quién es entendido? Bueno, parece que en cada congregación local, Dios ha dotado, o le ha dado la gracia de que pueda esta persona con su sabiduría ayudar a las demás personas o ayudar a sus hermanos. Estos varones que son sabios y también mujeres que son sabias, vemos cómo acuden a estas personas para que les ayuden, no necesariamente con conocimiento, sino con sabiduría para que puedan aplicarlo a sus vidas, con consejos, con ayudas, con exhortaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del sabio, no estamos hablando necesariamente de un gran conocimiento, aun cuando el hombre sabio puede que tenga mucho conocimiento, sino más bien por su sabiduría y por su entendimiento y por la manera en que lo aplica a su vida. Entonces Santiago hace la pregunta porque sabe que puede ser contestada. Bueno, yo recuerdo, hermanos, y siempre lo he tenido muy en mi corazón, cuando yo me reuní por primera vez a la Iglesia de Cristo, me convertí en cristiano, por allá ya hace un buen tiempo, en el año de 1993, con mi madre, que llegamos a ser parte de la iglesia. Yo estoy tremendamente agradecido por todos los hombres que conocí en aquel entonces, varones de la iglesia, de quienes aprendí las escrituras, y también en momentos de dificultad y momentos complicados acudí a ellos por sabiduría. Y estos hombres impactaron mi vida y estoy tremendamente, vuelvo y repito, tremendamente agradecido por el trabajo que hicieron conmigo, por el ejemplo que dieron, por la aplicación de la sabiduría. Y al igual, hermanos, usted en su congregación puede identificar un hombre sabio, un hombre entendido entre ustedes, a quienes ustedes acuden a él en momentos de dificultad o buscando un consejo
o buscando una guía, buscando una enseñanza o aprender las escrituras. Entonces, hermanos, estos varones deben ser apreciados, debemos orar por ellos porque es una responsabilidad de parte de aquel que es enseñado e instruido en las cosas del Señor. Ahora, Santiago nos dice que la marca o la señal, póngame cuidado, de un hombre sabio y entendido, dice la segunda parte del versículo 13, que lo demuestra con, dice ahí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, el hombre que posee sabiduría de lo alto no hablará de su sabiduría, sino que ésta se mostrará en la forma en que él habla, la manera en que él escucha, la manera en que él entiende y la manera en que él vive esa sabiduría en su propia existencia o en su propia vida, en su propia realidad. Bueno, hay un ejemplo, hermanos, en esta lección, y es una de las películas favoritas de Navidad hace mucho tiempo, generalmente en los Estados Unidos. Se llamaba La vida es maravillosa. Ustedes la ven ahí en pantalla. Creo que ustedes la pueden encontrar en internet. Protagonizada por Jimmy Stewart. Y esta película, hermanos, cuenta la historia de un hombre ordinario en un pueblo ordinario, con un negocio ordinario, pero que este hombre aspira a ser alguien. Y cada vez que tiene la oportunidad de partir y ser alguien, otro lo necesita. Bueno, las necesidades no son urgentes, sin embargo, son el tipo de cosas que él puede hacer, o sea, el personaje en la película. Bueno, al avanzar la historia, todo el mundo se ha convertido en alguien excepto él. Se ha quedado haciendo las cosas pequeñas que puede hacer, convencido de que su vida es absolutamente inútil. Está al punto del suicidio cuando un ángel se le aparece para mostrarle lo que su comunidad hubiera sido sin él. Mediante las ilustraciones gráficas se pone de manifiesto la forma en que las muestras de amor inadvertidas habían realmente cambiado y revolucionado toda la comunidad. Qué buena influencia tiene la vida de una persona, aparentemente desapercibida, en el resultado de muchas otras vidas. Así es el hombre sabio. El hombre sabio puede ser una persona sencilla, puede ser una persona ordinaria, pero la influencia de este hombre en los otros es algo maravilloso. Y es lo que Santiago está apuntando. El hombre sabio, el hombre entendido, por su buena conducta y por su sabia mansedumbre, ha impactado a muchas personas. De esto entonces es lo que está hablando Santiago, vuelvo y repito. De una manera algo práctica, Santiago nos exhorta a utilizar la sabiduría de la fe en nuestro diario vivir. Bueno, ahora en el versículo 14 hasta el versículo 16 de Santiago capítulo 3, Santiago entonces nos habla de una sabiduría que es mundana. Y como ya se ha mencionado, Santiago está preocupado por los hermanos que están exhibiendo la sabiduría del mundo, que proclaman tener la sabiduría de lo alto, pero viven la sabiduría del mundo. Entonces alguien podría preguntar, ¿cómo hacemos para saber si alguien está mostrando la sabiduría del mundo? Bueno, entonces Santiago dice ahí en el versículo 14, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Bueno, Santiago, haciendo uso del bisturí de la verdad, Santiago corta justo en el corazón del problema. La sabiduría del mundo se hace manifiesta, y cómo la envidia y la ambición son el fruto de una vida sin Dios. Eso es la sabiduría del mundo. Vuelvo y repito, se manifiesta en la envidia y la ambición, que son fruto de una vida o de la sabiduría mundana.
Bueno, de hecho, son descritas como terrenales, antibíblicas y del mismo diablo. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Imagínense tres características de esta sabiduría mundana. Aquellos que tienen celos amargos y contención en su corazón, esa sabiduría no es de lo alto, sino terrenal, animal y bien diabólica. Bueno, también dice que la única manera de deshacerse de estas actitudes impías o de este comportamiento diabólico, terrenal y animal es mediante un corazón quebrantado y un espíritu contrito delante del Señor. Dios no aceptará las mismas excusas de siempre. Dios, hermanos, no escuchará esas excusas que nosotros comúnmente estamos prestos a decir cuando se habla de nuestro carácter. No. Es que así soy yo. Ese es mi carácter. ¿Sí? Y vas a tener que aceptarlo o más bien me vas a dejar tranquilo. O en realidad yo no soy grosero ni crítico, tan solo soy contundente y hablo bien claro y así lo hablo en ese tono también lo digo. Bueno, ¿cuántos de nosotros, los cristianos, que proclamamos decir tener la sabiduría de lo alto, pero nuestro comportamiento, nuestros celos, nuestra contención, estar en constante conflicto, en peleas, en riñas, en amargura de corazón, estamos viviendo una vida completamente contradictoria. Decimos una cosa en el culto, pero cuando salimos del culto manifestamos es la sabiduría del mundo. Bueno, hermanos, hasta que aprendamos a confesar los errores en nuestras vidas, seguiremos siendo manipulados por la sabiduría del mundo. Cuando la sabiduría de Dios actúa en mi vida, prevalece un sentimiento de humildad deseoso de que Dios es el que reciba la gloria con mi manera de vivir. Bueno, la sabiduría del mundo lleva a resultados trágicos, muy tristes, pues dice en el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay, lo que dice ahí el versículo 14, celos amargos, contención, pues allí hay toda clase de tinieblas, toda clase de perturbación, toda clase de obras del maligno. Así que esto es bien complicado, esto es bien oscuro, hermanos, y bien diabólico y bien perverso, lo dice Santiago. En lugar de unir a las personas, la sabiduría terrenal aleja a las personas unas de otras. Destruye congregaciones, destruye las familias, destruye las amistades. A lo largo de los años, hermanos, hemos sido testigos de que la raza humana ha demostrado el potencial de la mente humana, pero a la misma vez, hermanos, con la sabiduría del mundo, la sabiduría mundanal. Qué fácil es creer que la tecnología, la investigación y la ciencia y la raza humana seguirá siendo más inteligente, pero a la misma vez ignorando la sabiduría de lo alto. Y basta, hermanos, con echar un vistazo a las condiciones sociales, a las condiciones económicas, a las condiciones políticas del mundo, para convencernos de que se necesita más que conocimiento científico y más que y sacar de un lado la sabiduría terrenal, la sabiduría que viene de lo alto. Bueno, afortunadamente, hermanos, contamos con una alternativa. Usted como cristiano, con una alternativa a la sabiduría mundanal, que es la sabiduría de lo alto. Allá tenemos nosotros que practicarla, allá tenemos nosotros que ir, y ahí es donde tenemos nosotros que vivir. Bueno, Santiago entonces nos dice,
Acerca ya del versículo 17 hasta el versículo 18, ya nos habla de la sabiduría de lo alto o la sabiduría de la fe. Y fuera de toda duda, la sabiduría que viene de lo alto, obviamente, hermanos, de Dios, como lo dijo allá Santiago capítulo 1, versículo 5, que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Vamos a leer ese versículo. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, Santiago ya en el capítulo 1, en el versículo 5, nos habló de esta sabiduría de Dios. Y en el capítulo 3, versículo del 13 hasta el 18, pero particularmente del 17 al 18, ya Santiago nos habla qué clase de sabiduría es esa que Dios nos va a dar o Dios nos va a conceder cuando nosotros le pidamos en oración. Entonces también ha dicho que debemos recibirla con humildad y con gratitud. Entonces, con el fin de que podamos reconocer la sabiduría de lo alto, Santiago la describe como poseedora de 7 características. Esta sabiduría de la fe, esta sabiduría de lo alto, hermanos, tiene 7 características que en esta media hora vamos a considerarlas. Pero vamos a leer el texto completo. Santiago capítulo 3, versículo del 17 hasta el versículo 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. Bueno, y empezando la lista de estas 7 características, dice ahí Santiago en el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Subráyela ahí en su Biblia. Primer característica de la sabiduría de la fe. Primera característica de la sabiduría de lo alto. Primera característica de 7 que compone esta sabiduría. La sabiduría de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. ¿Por qué, hermanos? Porque el Dios al que servimos es un Dios puro. Y la sabiduría que Dios da no viene mezclada, no viene adulterada con el mal. La persona que tiene la sabiduría de la fe es la que está libre de egoísmo, de celos amargos, de peleas, de contención y de ambición egoísta. La conducta pura de una persona así, hermanos, no esconde ningún motivo injusto. ¿Por qué? Porque es pura. Si alguien dice que tiene la sabiduría de lo alto, pero es una persona egoísta, contenciosa, amargada, tiene una ambición egoísta, bueno, esa persona, aun cuando lo diga, con su vida está diciendo completamente lo contrario. Vuelvo y repito, la conducta pura de una persona no va a esconder ningún motivo injusto. ¿Por qué? Porque esa sabiduría que viene de lo alto primeramente es pura, no viene mezclada con cosas malignas, no está mezclada con el mal. Bueno, la segunda característica de la sabiduría de la fe, dice ahí, hermanos, es amante de la paz. Dice, después pacífica. La sabiduría de la fe es una sabiduría que produce buenas relaciones. Vuelvo y se lo repito. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de la fe, produce buenas relaciones, ya que acercan más a las personas. Esta actitud, la sabiduría de la fe, nos mueve a tener un corazón amoroso, a tener una disposición apacible. La sabiduría de Dios no permitirá que una persona se involucre en peleas ni que encuentre placer en la polémica innecesaria. Y a esto, hermanos, déjeme decirle lo siguiente. Así que si usted y yo somos
o proclamamos decir que tenemos la sabiduría de lo alto, pero no tenemos muy buena relación con las personas, o somos personas muy conflictivas, peleonas, belicosas. Eso no es demostrar la sabiduría de lo alto. Es más, es una persona que encuentra placer en la polémica. Ahora, hay maneras y hay tiempo en que uno puede debatir, pero no debe ser el espíritu de la polémica el que reine en el corazón de uno. Ahora, hermanitos queridos, vean, déjenme decirles lo siguiente. Yo conozco algunos predicadores que les encanta el debate, les encanta poner problema, debatir. Algunos, por ejemplo, me han escrito al correo confrontándome sobre algunos temas. Yo les he dicho, mire hermanito, yo no tengo tiempo ahora para ponerme a discutir con usted. Si usted quiere polémica, si usted quiere un debate, conmigo no lo va a encontrar. Búsquese a otro que sí tenga el tiempo y quiera debatir con usted. Ahora, si yo quisiera debatir el tema con usted, usted sería la última persona en el mundo que yo encontraría o que yo buscaría. Porque ese espíritu contencioso, ese espíritu de polémica, no debe caracterizar a un predicador. Un predicador no debe estar buscando peleas para el ring. Un predicador no debe estar puesto, no debe mantener siempre los guantes puestos para pelear. Hay algunos hermanos que también son felices siguiendo, apoyando a estos predicadores polémicos, que todo lo debaten, hasta las tildes y las comas de la ley, las discuten. Hermanos, eso es pura carnalidad, eso es pura sabiduría del mundo. Bueno, Dios nos pide que debemos contender por la fe, pero hermanos, contender por la fe hay que hacerlo con la sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica, amable, benigna, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la tercera característica de la sabiduría de lo alto es, dice ahí, amable. Bueno, la versión internacional dice bondadosa. Esta palabra es difícil porque no tenemos una palabra equivalente en nuestro idioma español para la palabra griega, pero algunos han sugerido que esta palabra amable la han descrito como el acero aterciopelado, lo cual probablemente sea una buena descripción de lo que quiere decir el término amable. Bueno, es el término que Jesús exhibió, o la característica que Dios demostró, el carácter que Dios demostró cuando miró a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, allá en Juan capítulo 8. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le ofreció el perdón. Fue estricto cuando le dijo, ve y no peques más. Claro, Jesús no avaló su comportamiento, ni mucho menos, a más de eso, la exhortó a que no lo siguiera haciendo, pero lo hizo con ternura, lo hizo de una manera amable, lo hizo con misericordia, porque le ofreció el perdón. Le dice, mujer, yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Dios la perdonó. Bueno, así debemos también nosotros vivir, tener esa actitud con aquel que ha caído, pero no, a veces cuando una persona peca, un hermano peca o un predicador peca, nos vamos con todo el peso de la ley. Esto no debe ser así. Debemos demostrar, hermanos, una actitud amable. No estoy diciendo que debamos ser condescendientes con el pecado o tolerar el pecado en nuestras vidas o en las vidas de los demás, no, pero sí debemos tratar con amabilidad a las personas. Y más con aquellos que han caído, que necesitan es restauración y no amputación. Bueno, hay una figura que yo siempre uso y es cuando usted va a exhortar a alguien, ¿sí? Y va a tratar sus faltas, hágalo de esta manera, haga un sándwich. ¿Cómo es un sándwich? O sea, el pan va arriba, la carne va en la mitad y otro pan va debajo. Entonces, lo más delicado, déjelo en la mitad. El pan de arriba y de abajo, siempre trata a la persona, cuando usted la aborda, trátela bien, señale las cosas buenas que ha hecho, señale lo buena persona que es, y después de eso, ahí va la carnita, ahí va el picante,
y después termine otra vez colocando a la persona en una posición favorable y diciendo lo buena persona que es y lo útil que es y resaltando sus buenas cosas. Pero el picante va en la mitad, haga un sándwich. O es también, o use también esa figura, hermanos. Mire, cuando una persona está enferma, generalmente el médico pues diagnostica, por ejemplo, una inyección bastante fuerte, dolorosa. Pero a veces, ¿qué hace el médico? Bueno, con la inyección, por ejemplo, con una penicilina, que es una cosa muy fuerte, o con un diclofenaco, que eso duele mucho, a veces la combinan con silocaína, ¿sí? Que hace que esa inyección sea tolerable, que el paciente la pueda recibir. Mejor dicho, aplíquele anestesia al asunto, ¿sí? Aplique la inyección con anestesia. O sea, pues eso significa ser bondadoso, ser amable con las personas. Y Jesús lo hizo con la mujer que estaba en adulterio en Juan capítulo 8. Bueno, la otra característica, la cuarta característica, hermanos, es benigna. La Nueva Versión Internacional dice dócil. O sea, se podría hablar de toda clase de docilidad y no decir lo que Santiago quiere decir. Bueno, ¿qué significa la palabra benigna? Bueno, si se toma esta palabra en el sentido en el que se utiliza, significa que el hombre verdaderamente sabio siempre está listo y dispuesto a obedecer. Bueno, la versión internacional dice dócil. O sea, pues, hermanos, que es una persona moldeable y en el sentido de que se deja aconsejar. Es una persona que da, pero también está dispuesta a recibir. Se deja manejar, es una persona dócil. ¿Sí? Es una persona que se puede moldear y en este caso está dispuesto y está listo a obedecer al Señor. Bueno, la quinta característica de la sabiduría de lo alto, hermanos, es llena de misericordia y de buenos frutos. Estos dos términos van de la mano y deben ser vistos como el contraste del versículo 16. Llena de misericordia y de buenos frutos se contrasta con el versículo 16 que dice de la sabiduría mundana, donde hay celos amargos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, la sabiduría de lo alto, ¿qué frutos da? Frutos buenos, llenos de misericordia. Pero la sabiduría del mundo está llena de celos, contención, perturbación y toda obra perversa. Bueno, la palabra misericordia literalmente significa compasión por aquellos en problemas y está vinculada a los buenos frutos, porque la compasión cristiana es más que una mera emoción, que un sentimiento. El cristiano no puede decir que tuvo compasión de una persona necesitada hasta que la persona necesitada sea ayudada. O sea, Santiago nos manda al terreno de la práctica. Si usted tiene misericordia, la tiene que demostrar. Si usted dice que ora para que Dios tenga misericordia del pobre, pero si usted no le da al pobre lo que necesita, entonces eso no tiene ningún sentido. Dice entonces ahí que la sabiduría de la fe, la sabiduría que viene de lo alto, es llena de misericordia, pero no de labios para afuera, sino llena también de buenos frutos. Entonces, la persona necesitada debe ser ayudada. Si decimos tener misericordia, debemos ayudar entonces a las personas. Bueno, la sexta característica, hermanos queridos, dice sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, dice ahí sin incertidumbre. La versión internacional dice imparcial. Una vez más, esta palabra aquí es difícil de traducir, porque este versículo es el único versículo en todo el Nuevo Testamento que utiliza esta palabra griega. Bueno, la sabiduría de la fe es estable por naturaleza y muestra ser consecuente con la fe en acción. Sin incertidumbre, o sea, pues sin doblez, que nos echemos para un lado o para el otro lado. No podemos ser parciales, debemos ser imparciales, porque esa es la sabiduría de la fe. Pero lo que pasa comúnmente en las congregaciones es que cuando hay un conflicto, la gente, hermanos, se echa para un lado, toma partido
en el conflicto y eso causa divisiones. Hermano, me pasó hace mucho tiempo, yo predicaba en una congregación en el oriente de Caldas y hubo una división, pero algunos predicadores que se consideran unas eminencias se meten se meten en el conflicto y toman partido. No tienen ni siquiera la delicadeza de averiguar bien los hechos, sino que simplemente con el que primero les llegue o con la primera información que les llegue, inmediatamente toman partido, toman decisiones, llegan a conclusiones sesgadas, no basadas en toda la verdad, sino en medias verdades. Entonces eso no ha ayudado en absoluto al problema, sino que ha agrandado el problema. Y en Colombia hay predicadores, yo los llamo buitres, que son gallinazos, felices comiendo carroña, felices comiendo podredumbre. Ven un problema y allá meten las narices a comer del problema, pero no a ayudar al problema, sino a generar más problema. Son gallinazos, son buitres, ¿sí? Carroñeros, tristemente, hermanos. Hay muchos predicadores así. Bueno, Dios dice que debemos ser sin incertidumbre, imparciales, ¿sí? La sabiduría de la fe, vuelvo y repito, es estable por naturaleza y muestra ser consecuente con la fe y con la acción. Y por último, dice ahí, hermanos, otra característica que es la última, dice ahí, sin hipocresía, dice ni hipocresía. Bueno, la versión internacional dice que la sabiduría de la fe es sincera. La Reina Valera dice ni hipocresía. Bueno, es lo mismo. La verdadera sabiduría es sincera y no pretende ser lo que no es. En nuestras relaciones con los demás hemos de ser sinceros, sin una pizca de hipocresía y sin ocultar los hechos. Bueno, la sabiduría de la fe dice que no tendremos por qué actuar en nuestro propio beneficio. Y por último, hermanos, el espíritu de nuestra vida cristiana entonces es tan importante para el progreso del reino como lo es la verdad que proclamamos. Esa es la razón por la que Santiago dice ya el versículo 18 para ir terminando: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago dice, somos lo que vivimos y vivimos lo que sembramos. Vuelvo y se lo repito, somos lo que vivimos y vivimos lo que sembramos. Espero, hermano, con la ayuda del Señor y mi oración, que esta lección nos sirva mucho para que nosotros, cuando una vez decidimos escoger el camino correcto, buscar la sabiduría de lo alto, bueno, esa sabiduría de lo alto se tiene que manifestar en estas 7 características de la sabiduría de la fe, que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y dice ahí, el fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. Lo invito, hermano, entonces, para la lección número 11, donde vamos a estudiar Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 10, donde vamos a aprender que la verdadera fe evita el conflicto. No se la pierdan, porque al igual que esta, va a estar también muy, pero muy importante y necesaria para nuestra vida espiritual y para mejorar nuestra relación con los demás en comunidad que vivimos nosotros, que es en la Iglesia de Cristo.